Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está haciendo vibrar las redes. Esla Turkoglu rompe el silencio con una confesión que nadie esperaba sobre Halil İbrahim Ceylan. Y lo que dijo está dejando a todos sin palabras. Halil İbrahim Ceylan Seviyorumama Kendimi Kaybettim, dijo Esla en una entrevista reciente, con la voz temblando y la mirada fija en el suelo. En ese momento, el silencio se apoderó del lugar. Los periodistas no sabían si seguir preguntando o dejarla respirar. Y es que esas palabras no solo revelaban amor, sino también dolor, cansancio y una historia que tal vez llegó a su punto de quiebre. Todo comenzó, según fuentes cercanas, cuando Esla y Halil se reencontraron en un evento de moda en Estambul. Ella llegó vestida de blanco, radiante como siempre, mientras él la observaba desde lejos, con una mezcla de nostalgia y admiración. Los flashes no paraban, los murmullos crecían, y el ambiente se volvió tenso. Algunos aseguran que, tras bastidores, hubo un breve intercambio de palabras. No pensé que volvería a verte así, le habría dicho Halil con una sonrisa triste. A lo que Esla respondió, en voz baja, yo tampoco, pero aquí estamos, otra vez. Esa breve conversación reavivó rumores de reconciliación. Pero lo que vino después sorprendió a todos. En una entrevista televisiva, Esla decidió hablar abiertamente. Amar a Halil fue hermoso, pero también perdí partes de mí misma. A veces el amor no basta si uno deja de reconocerse en el espejo, confesó con una sinceridad que tocó corazones. Su voz se quebraba por momentos, pero continuó firme, no quiero hablar mal de él. Fue alguien muy importante en mi vida. Pero hoy quiero encontrarme de nuevo. Las redes sociales estallaron. En Twitter, el hashtag #SilayHalil se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Miles de fans comenzaron a comentar y a tomar partido. Algunos apoyaban a Esla, destacando su valentía al hablar desde el corazón, otros defendían a Halil, argumentando que el amor entre ellos merecía una segunda oportunidad. Los memes, los videos y los hilos de teorías no tardaron en aparecer. Incluso algunos influencers se sumaron al debate. Esla solo está sanando, no la juzguen, escribió una famosa periodista de espectáculos. Mientras tanto, Halil permaneció en silencio. Ninguna declaración, ningún gesto público. Pero los fanáticos más atentos notaron algo curioso. El actor dejó de seguir a varias cuentas en redes sociales, incluyendo algunas relacionadas con proyectos pasados. ¿Una señal de que está pasando por un momento difícil? Tal vez. Pero lo cierto es que su silencio dice tanto como las palabras de Esla. Unos días después, una cámara captó a Halil saliendo de un restaurante en Bebek. Los reporteros se acercaron rápido. Halil, ¿escuchaste las declaraciones de Esla?, gritó uno de ellos. Halil se detuvo por un segundo, miró a la cámara y respondió con calma, si ella dijo que se perdió, espero que ahora se encuentre. Porque cuando la quería, también quería que fuera feliz. Luego subió a su coche y se fue, dejando tras de sí un silencio que lo dijo todo. Desde ese momento, el público quedó dividido entre la nostalgia y la esperanza. Muchos recordaron los días en que Esla y Halil compartían pantalla, cuando su química traspasaba la ficción y los hacía parecer inseparables. Los fans revivieron viejas entrevistas, escenas icónicas y fotografías que, con el tiempo, se habían convertido en símbolos de un amor que parecía de película. Pero detrás de las luces, los aplausos y las sonrisas, había una historia mucho más compleja, llena de silencios, expectativas y heridas que nunca cicatrizaron del todo. Durante las semanas siguientes, Esla evitó las apariciones públicas. Se refugió en su familia y en proyectos personales. Algunos medios informaron que estaba trabajando en un nuevo papel, uno que exploraba la independencia femenina y la búsqueda de identidad después de una relación intensa. La vida imita al arte, escribió un crítico en una columna, haciendo alusión a cómo su personaje reflejaba su propio proceso emocional.
Por su parte, Ali reapareció en un evento benéfico, sereno pero visiblemente más delgado. Cuando los periodistas intentaron preguntarle sobre Sla, él simplemente sonrió y dijo, a veces amar también significa dejar ir. Todos necesitamos tiempo para sanar. Sus palabras se viralizaron de inmediato, generando aún más especulaciones. ¿Era una despedida definitiva o una puerta abierta al futuro? Entretanto, los fans más apasionados comenzaron a organizar campañas en redes bajo el lema Déjenlos en paz, pidiendo respeto por ambos artistas. Otros, en cambio, continuaban creando teorías sobre un posible reencuentro secreto. En foros y grupos de seguidores, circulaban supuestas fotos borrosas, mensajes ocultos en canciones y coincidencias en publicaciones de Instagram. La línea entre realidad y rumor se volvió más difusa que nunca. Una noche, sin previo aviso, Sla publicó una historia en su cuenta oficial, una imagen de la luna llena reflejándose en el Bósforo, acompañada por una sola frase, todo lo que brilla, alguna vez estuvo roto. En cuestión de minutos, la imagen se llenó de miles de comentarios. Algunos lo interpretaron como un mensaje para Alil, otros, como una metáfora de su renacimiento personal. Pero lo cierto es que esa publicación marcó un punto de inflexión. Sla no quería ser recordada solo como la mujer que amó a Alil, sino como la mujer que aprendió a amarse a sí misma. Pocos días después, en una entrevista con una revista internacional, Sla profundizó en su visión del amor y la fama. Las personas nos ven en la pantalla y piensan que somos perfectos. Que nuestras vidas son tan románticas como nuestros personajes. Pero no ven las noches de duda, la soledad, la presión. Amar a alguien bajo los reflectores es como bailar sobre el filo de una espada, cada paso puede cortarte, pero aún así bailas, porque amas. Sus palabras resonaron profundamente con sus seguidores, quienes la aplaudieron por su autenticidad. Alil, por su lado, compartió una foto antigua en blanco y negro, tomada durante un rodaje con Sla. No escribió ningún texto, solo un emoji de corazón partido. La publicación alcanzó millones de me gusta y se llenó de mensajes de apoyo. Algunos decían que todavía había amor, otros que esa era su manera de despedirse definitivamente. Hoy, meses después, ambos siguen caminos distintos. Sla se prepara para protagonizar una nueva serie en la que interpretará a una mujer que reconstruye su vida tras una separación. Alil, en cambio, se ha involucrado en proyectos musicales, componiendo canciones con letras cargadas de nostalgia y esperanza. Aunque sus destinos parecen separados, sus nombres continúan ligados en la memoria colectiva de quienes creyeron en su historia. Y quizás eso sea lo que más conmueve al público, la idea de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. Sla y Alil ya no son solo dos actores, son el reflejo de todos aquellos que alguna vez amaron con el alma y tuvieron que aprender a soltar. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Sla y Alil volverán a estar juntos o este es el fin definitivo de su historia? Escriban su opinión en los comentarios, denle like al video y no olviden suscribirse al canal para más noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.